Desde hace siglos en los mares que rodean Islandia, los pescadores comenzaron a hablar de una misteriosa bestia que acechaba bajo las aguas, una criatura colosal capaz de devorar barcos enteros y desaparecer sin dejar rastro. Su tamaño era tan inmenso que en ocasiones los marineros la confundían con una isla, un gigante de los océanos, temido por todos los que se atrevían a navegar en esas frías corrientes. Esta criatura sería conocido como el Hafgufa, el kraken islandés. Como hemos visto previamente en este canal, el mundo guarda demasiadas historias extrañas, relatos de encuentros con criaturas imposibles, seres que parecen escapar de toda lógica y que aún así han sido descritos una y otra vez por testigos en distintos lugares del planeta. Cada país tiene su propia versión del hombre lobo, cada bosque guarda a su pie grande, cada lago esconde un monstruo bajo sus aguas, y cada océano, sin excepción, tiene su leviatán, una bestia marina tan descomunal, tan temible y agresiva, que se dice que es capaz de devorar barcos enteros y arrastrar a los hombres a un abismo sin fondo del que nadie regresa. Pero entre todos estos monstruos marinos, existe uno cuyo nombre provoca escalofríos incluso en los viejos manuscritos, una criatura legendaria que los antiguos marineros llamaban Hafgufa. Durante siglos fue mencionada en mapas, en textos y en advertencias que los navegantes transmitían con miedo, como si pronunciar su nombre fuera suficiente para atraerla. Y aunque para muchos esta historia podría parecer una simple leyenda, existen diversos documentos que respaldan esta historia y apuntan a que algo pudo haber originado esta leyenda. El Hafgufa era descrito como una bestia colosal tan grande que a la distancia podía confundirse con una isla. Su lomo emergía entre la niebla como una masa rocosa cubierta de algas, y su boca, según los textos, se abría como un abismo, capaz de engullir barcos enteros. Algunos decían que el mar se agitaba cuando respiraba y que su sola presencia alteraba a los peces. Otros afirmaban que exhalaba un hedor insoportable, una mezcla de sal, azufre y carne podrida. Los registros más antiguos sobre el Hafgufa se remontan al siglo XIII, una época en la que los límites entre lo real y lo mítico se desdibujaban con gran facilidad. En esos años, los navegantes del norte no contaban con brújulas precisas ni cartas náuticas completas. Ellos solían navegar con advertencias, y había una que pronunciaban con cautela: la existencia de un ser tan inmenso que podía confundirse con una isla. La criatura fue descrita con detalle en un manuscrito noruego conocido como Konungskugsa o el espejo del rey. Este texto, redactado entre los años 1250 y 1260, fue concebido como una enseñanza de un monarca a su heredero. El rey Hakon Hakonsson de Noruega lo mandó a escribir para preparar a su hijo, Magnus Lagaböte, en los deberes de la corona, en las leyes del comercio y en la diplomacia, pero sobre todo en los peligros del océano, porque en el norte el mar no solo daba sustento, sino también dictaba quién vivía y quién no. Entre estas enseñanzas se ocultaba un pasaje inquietante. El manuscrito hablaba de un ser colosal que habitaba las profundidades, una criatura tan grande que a menudo los hombres lo confundían con tierra firme. Decía que cuando un barco se acercaba demasiado, el agua se volvía espesa, entonces el supuesto islote se movía y en ocasiones devoraba los barcos. El texto advertía que existía un pez del que era mejor no hablar demasiado, un ser tan inmenso que muy pocos hombres podrían afirmar haberlo visto con sus propios ojos. Decía que casi nunca se acercaba a la costa. En aquel idioma antiguo se le conocía con un nombre que más tarde se volvería universal: el Kraken. Lo interesante es que en estos textos antiguos, el Kraken no tenía forma de calamar. Los pueblos nórdicos no lo imaginaban como un ser con tentáculos, sino como una bestia marina más parecida a una ballena o una isla viviente.
capaz de atraer cardúmenes enteros y tragarlos de una sola bocanada. Fue mucho después, siglos más tarde, cuando los europeos reinterpretaron el mito y lo convirtieron en un calamar colosal, tras descubrir tentáculos gigantes flotando en el mar o adheridos a los cascos de los barcos. Pero en un origen, el kraken era el Hafgufa, una criatura que respiraba, cazaba y acechaba como un depredador inteligente. Según los escritos antiguos, el Hafgufa no solo era gigantesco, sino que era astuto. Sabía cómo atraer a sus presas. Los relatos describían que abría su boca colosal y expulsaba un eructo tan fuerte que lanzaba al agua restos a medio digerir. El olor era pútrido, mezclado con la sal y carne podrida, lo cual servía de cebo para los peces. Cuando estos estaban lo suficientemente cerca, el monstruo cerraba la boca y devoraba todo lo que había entrado. Los marineros juraban que este era el motivo por el cual en ocasiones el mar se quedaba sin vida durante días enteros. Decían que no era obra de tormentas ni de corrientes extrañas, sino porque el Hafgufa había comido. Pero a lo largo de los siglos se han seguido reportando avistamientos de esta criatura, y resulta difícil creer que todo se tratara de una confusión con una ballena. Uno de los registros documentados más antiguos de una criatura similar proviene de 1752, cuando el obispo noruego Erik Pontoppidan publicaría su obra La Historia Natural de Noruega. En ella reunió testimonios de pescadores que afirmaban haber presenciado la aparición de una bestia marina descomunal, con un tamaño estimado de más de 60 metros de longitud, tan grande que su lomo sobresalía del agua como una colina. Decían que emergía lentamente desde lo profundo, expulsando espuma y un olor fétido que impregnaba el aire, mientras el mar entero se agitaba como si respirara con ella. Según Pontoppidan, los hombres aseguraban que el monstruo podía tragarse un barco de pesca de una sola bocanada, y que su boca abierta era tan ancha como la distancia entre dos embarcaciones. El obispo no la consideró un mito, sino una criatura real que habitaba las regiones más frías y remotas del océano. Un siglo más tarde, en 1873, varios periódicos de Escocia y Noruega publicaron relatos de capitanes que aseguraban haber encontrado lo que creyeron era un islote en medio del océano. Sin embargo, cuando se acercaron, la masa comenzó a moverse con lentitud, hundiéndose de forma gradual, mientras el agua parecía hervir a su alrededor. Minutos más tarde, el mar volvió a quedar en calma y los hombres juraron que la superficie olía a azufre y carne podrida. Durante el siglo XIX, estos encuentros se repitieron en las aguas del Atlántico Norte. Algunos capitanes informaron haber visto remolinos gigantes formarse sin razón aparente, zonas donde los peces desaparecían de golpe y el mar se volvía turbio y pesado. Los marinos veteranos decían que era señal de que algo estaba comiendo debajo, algo tan grande que el océano debería abrirse para darle paso. Incluso en épocas más recientes, las anomalías continuaron. En 1982, un equipo japonés que realizaba estudios oceanográficos detectaría en sus radares una masa biológica de más de 30 metros, desplazándose lentamente bajo las aguas del Atlántico Norte. El registro fue archivado como una anomalía biológica no identificada, aunque los técnicos que revisaron las lecturas afirmarían que su comportamiento no coincidía con ninguna especie conocida de ballena o tiburón. La ciencia ha intentado explicar estos reportes como errores de percepción, ilusiones ópticas o incluso fenómenos naturales, pero quizás el Hafgufa no sea solo una metáfora antigua. Tal vez las criaturas que inspiraron su leyenda sigan existiendo en lo más profundo del océano. Una de las teorías más aceptadas sostiene que la leyenda de esta criatura pudo haberse originado por simples avistamientos de ballenas. En una época en la que los océanos eran territorio de lo desconocido, era fácil para los marineros interpretar lo que veían bajo el lente del miedo. Imagina a una criatura gigantesca surgiendo entre la niebla, moviendo masas de agua y provocando remolinos. Esto hacía que fuera casi inevitable catalogarlo como un monstruo. Los investigadores modernos
creen que estos relatos podrían haber sido descripciones exageradas de un comportamiento real observado de los cetáceos. En 2024, un grupo de científicos de la Universidad de Flinders en Australia publicó un estudio que cambió la forma en que se entendían aquellas historias antiguas. Tras analizar los manuscritos islandeses del siglo XIII y compararlos con registros recientes del comportamiento de las ballenas, descubrieron que las descripciones del Havgufa coincidían con una técnica real de caza, específicamente con dos especies en particular, la ballena jorobada y la ballena de Bride, las cuales practican un método conocido como alimentación por trampa. Consiste en mantener la boca abierta durante largos minutos, dejando que los peces se acerquen atraídos por los restos de alimento flotante. Cuando las presas se agrupan, la ballena cierra su boca de golpe, engulliendo todo a la vez. Curiosamente, en el Espejo del Rey describían exactamente ese mismo comportamiento hace más de 700 años, refiriéndose a una criatura que abría sus fauces como un fiordo y tragaba bancos enteros de peces. Otra posible explicación es que el Havgufa no era una ballena, ni un pez, ni nada que la ciencia moderna haya clasificado antes. Según esta idea, se trataría de una criatura completamente distinta, un verdadero coloso del océano, capaz de abrir la boca y engullir embarcaciones enteras, un ser que emergería solo en raras ocasiones, impulsado por un instinto primitivo, tal vez el hambre o la necesidad de respirar. Para algunos su descripción guarda una inquietante semejanza con el leviatán bíblico, la bestia marina mencionada en el libro de Job, capaz de hacer temblar los mares con su rugido. Y es que resulta interesante observar que todas las civilizaciones que vivieron cerca del mar, de una u otra forma, han descrito lo mismo, algo enorme, vivo y consciente que habita bajo las olas. Personalmente me parece difícil creer que los relatos antiguos se refieran a una ballena común. Las descripciones hablaban de algo mucho más grande, una criatura capaz de tragarse un barco completo, lo que implicaría una longitud de al menos de 80 a 100 metros, un tamaño que quizá podría parecernos imposible, aunque también pasa por mi cabeza la posibilidad de que podría tratarse de alguna especie de tortuga gigantesca, cuyo caparazón, al salir del agua, pudiera ser confundido con una isla. Sin embargo, nuevamente las descripciones de esta bestia tendrían que ser descomunales, incluso para los estándares de las tortugas marinas conocidas. Vale la pena mencionar que las tortugas continúan creciendo durante toda su vida, aunque su ritmo de crecimiento se desacelera con la edad. En teoría, un ejemplar que viviera cientos de años podría alcanzar proporciones colosales. La especie más grande conocida en la actualidad es la tortuga laúd, que puede superar los 2.5 metros de longitud y pesar más de 900 kilogramos, siendo el reptil marino más grande existente hoy en día. Pero si realmente se tratara de una tortuga, cabría la posibilidad de que fuera un caso extremo de gigantismo o de una mutación genética, la cual le permitiría alcanzar tamaños impensables, o incluso el último vestigio de una especie prehistórica sobreviviente. Aunque estas son meras especulaciones propias, quizá los marineros antiguos no vieron una ballena ni un monstruo desconocido, sino un sobreviviente de aquellas épocas olvidadas, una reliquia viviente que el mar decidió ocultar durante milenios. Porque si hay un lugar donde algo así podría existir, es en el mar. Sus profundidades son prácticamente inexploradas, un mundo oscuro donde la ciencia apenas ha tocado la superficie. Ahí puede encontrar suficiente alimento, presión y espacio para sostener a una criatura gigantesca. Tal vez su metabolismo es tan lento que solo necesite emerger cada cierto tiempo para buscar alimento. El tema del Havgufa es sin duda uno de los más fascinantes del folclore nórdico, con numerosas menciones a lo largo de la historia y relatos que lo vinculan directamente con el origen del mítico Kraken. Sin embargo, más allá de su valor mitológico, la descripción de esta criatura encierra demasiados detalles como para ser descartada como una simple leyenda. No creo que se trate simplemente de una mala interpretación o de una historia más. Creo que es posible que algo así exista,
oculto en lo profundo, porque el océano sigue siendo el lugar más inexplorado del planeta. Al final, fenómenos como The Bloop, aquel misterioso sonido captado por la NOAA en 1997 en las aguas del Pacífico, nos hace preguntarnos si acaso no estamos escuchando los llamados de una criatura semejante, tal vez no un mito, sino un eco de algo real, tan antiguo y gigantesco que nuestra mente se niega a concebirlo. Y si el mar ha podido guardar sus secretos durante millones de años, ¿por qué no podría seguir ocultando al coloso que los antiguos llamaron Habkufa? Una idea que debemos aceptar, que con tan solo pensarla alimenta aún más esa talasofobia que todos llevamos dentro. ¿Crees que el Habkufa no fue más que un mito nacido del miedo de los marinos y del desconocimiento del océano? O tal vez esos marinos realmente vieron algo tan inmenso que era capaz de devorar barcos. Dime qué opinas al respecto. No olvides dejarme tus teorías y comentarios. Al final del día eres tú quien tiene la última palabra. En esta ocasión quiero enviar un saludo especial a Jenna Hernández, a Agustino Vejero, a Freddy Hurtado, a Jason Martín Martínez, a David, a Ariel Gramajo, a Rosa Escárcega, a Richard Rednova, a Code, a Mr. Bandit WW2, a Black Rex 300, a Junior Beltrán, a Sonia Vargas, a Ayahuasca Guayusa y a Carlos Zarik. Recuerda que si quieres que hable de un tema en especial o quieres que te envíe saludos en el próximo video, no olvides hacérmelo saber en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, te agradezco por ver este video. Si te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para así no perderte el nuevo contenido cada semana. Nos vemos en el próximo video.